Carolina, vos formás parte del IPCC, que es el Panel Internacional contra el Cambio Climático. El panel intergubernamental de expertos del cambio climático. Bien, el cambio climático es una realidad. Ustedes lo han dicho varias veces, se puede medir con distintos factores. Sin embargo, es como que para mucha gente es discutible todavía. ¿Por qué le cuesta tener credibilidad o cuesta hacer entender a todos, porque la verdad es que tenemos que estar todos involucrados con esto, que esto es una realidad? ¿Qué opera en las cabezas de la gente que hace que no termine de creerlo? ¿Lo pudiste descubrir? Sí, está estudiado también. Sí. La verdad que pasó bastante tiempo, porque al principio los científicos hablábamos del cambio climático sin que hubiera ocurrido. Fue de los hechos en el globo que los científicos alertaron con 30 años de anticipación. Esto fue a mediados de los 80, Sí. y ahí donde se creó el IPCC. Pero yo creo que ahora disiento un poco. Hay cada vez menos personas que no creen que haya habido un cambio climático, inclusive los escépticos. El aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos de olas de calor, de lluvia, es muy difícil, ya cualquiera percibe que algo cambió. El debate en los escépticos es si eso se puede atribuir a las actividades humanas. Claro. Y si no es algo natural, Que ¿no? un ciclo que está sucediendo en la Tierra y que va a Claro. suceder por más que yo maneje este diésel que echa una chimenea de humo, un volcán de humo o no. ¿No? Exactamente. Mira, si uno analiza la literatura, porque el IPCC, algo interesante que hace, que también es único para este tema comparado a otras áreas de la ciencia. El IPCC no hace investigación, sino que evalúa la literatura que produce la comunidad científica mundial. Y entonces, la realidad es que hay mayoritariamente, estamos hablando de miles de trabajos científicos realizados en distintas partes del mundo y con distintos impactos, distintos temas que van mostrando, dan evidencia de este cambio. Y ahora sabemos que la Tierra está aumentando su temperatura por la actividad humana de generación de más gases de efecto invernadero. Esto es el dióxido de carbono y el metano. Esto es un dato, no tenemos nada más para discutir, ¿eso es correcto? Es así. El aumento, hay varios, es una familia de gases que llamamos de efecto invernadero que naturalmente existen en nuestra atmósfera y son los que retienen el calor y siempre han permitido las temperaturas habitables de este planeta. Pero las actividades humanas están emitiendo estos dióxidos de carbono, se mide cuánto emite cada país y eso se refleja en un inventario. Está el inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina, de Uruguay, de Chile, de todos los países del mundo, y eso se presenta periódicamente a Naciones Unidas y se compila, y entonces sabemos cuántas emisiones se han realizado globalmente y cómo eso impacta en la temperatura media global, que es uno de los tantos indicadores, ¿no? del cambio climático. Y el cambio climático en la Argentina, tenemos ejemplos concretos. Por ejemplo, en Buenos Aires, estas tormentas mucho más violentas que vemos y que antes no sucedía, me parece que son un buen ejemplo. ¿Hay otros lugares que estén sufriendo otros cambios? Sí, nosotros en el año 2014 terminamos, antes del Acuerdo de París, ¿no? Esa gran convención de Naciones Unidas que generó un acuerdo de los países hacia el cambio climático. Previo, cada país presentó un estado de situación que se llama Comunicación Nacional de Cambio Climático. Y a mí me tocó coordinar con Vicente Barros los estudios que mostraban las tendencias en nuestro país. Entonces, podemos resumir, hay muchas amenazas climáticas en nuestro país. El aumento en la frecuencia de lluvias extremas es algo que afecta a todo nuestro país.
Ajá. inclusive en las regiones donde la lluvia está disminuyendo. Porque, por ejemplo, en el este de nuestro país está aumentando la cantidad de lluvia, por ejemplo, que cae en los veranos. Uno ve que puede haber veranos más lluviosos, veranos más secos, pero hay una tendencia hacia condiciones más húmedas. Lo opuesto está ocurriendo en la zona de Cuyo y el norte de Patagonia, donde hay una tendencia a menores precipitaciones. Y algo que también acompaña a todo el país es el aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor. Y hay dos aspectos más que me gusta destacar, porque siempre como que vemos el cambio climático desde esta ciudad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, Sí. pero hay un cambio que está un poco escondido, que es en el centro del país, no llueve en invierno y llueve en verano, ¿no? En Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Chaco. Bueno, ese periodo seco invernal se está alargando y las proyecciones indican que se va a alargar más, y eso entonces va a comprometer la disponibilidad de agua, ¿no? Y algo que no nos podemos olvidar es el retroceso de los glaciares, que justo estaba, antes de entrar acá, estaba mirando un nuevo artículo que muestra desde Tierra del Fuego hasta Colombia cómo están retrocediendo a lo largo de todos los Andes el volumen de hielo que tienen nuestros glaciares. Es un tema que es tan grande, además es global, entonces también me da la sensación de que realmente que se pongan de acuerdo primero los países, porque en el medio aparece un Trump y dice, me voy en 5 minutos del Acuerdo de París y tira todo por la borda. Si se va a Estados Unidos, digamos, es un actor importante dentro de todo esto. Pero además necesita el compromiso micro de cada uno de nosotros. Entonces son tantos compromisos que parece algo difícil de lograr, y sin embargo a vos se te ve con una sonrisa y optimista. Mira, yo siempre tiendo a ver el vaso medio lleno. Resulta claro que el Acuerdo de París fue bisagra, ¿no? Este acuerdo, mencionemos un poquito, 195 países se pusieron de acuerdo en realizar acciones voluntarias para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, tratando de mantener la temperatura, el calentamiento global por debajo de los 2 grados, ¿no? Y preferentemente por debajo del 1,5 grados. Entonces, cada país voluntariamente presentó un plan. Como vos mencionaste, Trump hizo anuncios, ¿no? Bastante públicos sobre el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Hay que aclarar que todavía no se retiraron porque lo tiene que aprobar el Congreso de Estados Unidos, cosa que todavía no hizo. Y el plan que había presentado Estados Unidos lo había presentado Obama. Y en 1/3 de ese plan ya estaba bastante cumplido, que era transiciones del sistema energético y cosas que entonces Trump lo pudo frenar. Otro tercio tiene que ver con las acciones que hacen los estados. El estado de California y de Nueva York son la 4ª potencia mundial combinados. Sí. Y son 2 estados demócratas que tienen planes de acción contra el cambio climático muy ambiciosos. Entonces, a la larga hay como 1/3 de ese plan de Obama que Trump frenó. Pero hay algo lo cual es importante, pero no es que Estados Unidos no está haciendo nada. Pero lo más serio también de Estados Unidos, de la actitud del actual gobierno, es que han retirado el apoyo financiero global para enfrentar el cambio climático, porque algo que el Acuerdo de París dice es que los países desarrollados tienen que apoyar a los desarrollos y subdesarrollados a que realicen acciones más ambiciosas, pero para eso los tienen que financiar económicamente, y eso todavía está en un debate, ¿no? Bueno, Estados Unidos es uno de los actores, China es el otro gran actor global. El otro día veía un documental acerca de una empresa china que se instalaba en Estados Unidos. Muy sorprendentemente, porque por lo general todo lo que tiene que ver con China no se muestran mucho, ¿no? Pobre todo lo que tiene el gobierno de cuidar qué cosas se pueden ver, qué no, y todas esas órdenes que bajan. Es un documental un poco extraño, porque de repente ves cómo piensan, y piensan, pero diametralmente no piensan, no siguen las mismas lógicas que seguimos en Occidente. Porque, bueno, en Occidente más o menos nos entendemos. Allá estamos yendo a hablar con otra gente que está en otro nivel de desarrollo, que para ellos el desarrollo se lleva adelante de otra manera, incluso se vive de otra manera. ¿Cómo se hace para llegar a un acuerdo con ellos también?
China es un país impresionante por la magnitud de de su extensión, por los millones de personas que son. Entonces es como un laboratorio para muchos científicos sociales y también del clima, por ejemplo. Debo aclarar que, de nuevo, la contribución, el plan nacional que presentó China para el Acuerdo de París no es tan desastroso comparado a otros países. Ajá. No es de los peores. Ellos, digamos, hablando rápidamente, dijeron: nosotros tenemos millones de personas que tenemos que cubrir sus necesidades, no podemos transicionar de un día para el otro nuestro sistema energético. Entonces hicieron un plan y que realmente lo están cumpliendo. Es verdad que los países emergentes como China, India, bueno, llegaron después a esta historia, porque el calentamiento global que estamos sufriendo ahora no es por las emisiones que se producen hoy o este año, sino es el efecto acumulado desde el inicio de la era industrial. Si aún hoy todos los países dejaran de emitir, debido a que la vida del dióxido de carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono en la atmósfera, una vez emitido, puede durar 200 años, 500 años. Entonces, con lo que ya se emitió del inicio de la era industrial hasta ahora, el calentamiento global persistiría por un par de centurias más. Así que sería injusto ver a los que están contaminando mucho hoy, porque hoy estamos en problema por todo el desarrollo que tuvieron los países industriales ayer, digamos. Exactamente. Entonces se habla mucho de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero igual ha cambiado mucho la discusión porque, hace 20 años atrás uno podía decir, bueno, vamos a hacerlo de distinta manera, pero hoy estamos a un grado de calentamiento. Entonces ya estamos diciendo que superar el 1,5 grados va a ser perjudicial para muchos sistemas humanos y naturales. Ni que hablar del 2, que el 3 y el 4. Entonces hoy ya toda acción de mitigación vale. Y hay que hacerla. Y superar el 1,5 grados, si todo sigue más o menos en las condiciones en las que está, ¿sucedería cuándo? Si no se hiciera, aún con acciones de mitigación, esto se hizo en un reporte que se llama de un calentamiento global de 1,5 grados, que al principio los científicos, Naciones Unidas nos pidió esto, los países, evaluáramos esto, y parecía como algo, ¿qué vamos a estar mirando si nos vamos a pasar? ¿Viste? Pero la verdad que fue muy interesante, se aprobó el año pasado y mostró escenarios que muestran que va a ser imposible o muy, muy difícil no atravesar el 1,5 grados. Es decir, por unas décadas, en el mejor de los casos, por unas décadas, vamos a estar por encima del 1,5 grados, pero si las acciones de mitigación se realizan, se podría estabilizar por debajo del 1,5 grados. Y ahí se identifican cuáles son los sectores socioeconómicos que deberían atacarse primero. Entonces, hay como ejemplos que los países pueden tomar. Entonces, globalmente se ve que si se encaran las emisiones que tienen que ver con el transporte, con el sector energético, la transición a las renovables, el cambio de uso de la tierra, se va a una agricultura más sustentable, se para la deforestación, esencialmente con eso, y se mejora la infraestructura, ¿no? Con esos 4 sectores, si se ataca rápidamente, se pueden lograr resultados. ¿Y yo individualmente puedo hacer algo? Los que estamos acá escuchando, viendo este programa, ¿hay algo que vamos a hacer? ¿Realmente tiene un valor tomarse el tren en vez de ir en auto a trabajar? Totalmente. Hace poco estuve en una reunión donde se presentó, por ejemplo, el inventario de gases de efecto invernadero de la Ciudad de Buenos Aires, y el mayor contribuyente es lo que llaman los autos, algo como que tránsito carretero, un nombre así le ponen. Son los autos. Si nosotros, yo vendí mi auto. Antes mi marido tenía un auto, yo tenía otro, yo iba trabajando en la ciudad universitaria. Ahora, digamos, si uno mejora los colectivos, el sistema de metro, bueno, caminar, sí, claro. Todo lo que sabemos, eso tiene un impacto muy grande en nuestra ciudad, porque hay que adecuar las acciones individuales a el inventario del país que uno vive, ¿no? Por ejemplo, en Europa la gran discusión es volar menos. ¿Por qué? Porque las ciudades europeas ya tienen resuelto el tema del transporte. Claro. Nadie va con el auto al centro. Pero no es el caso de los países en desarrollo, donde el gran problema es el transporte carretero, así lo llaman.
cómo estamos nosotros con respecto a reconocer y atacar el problema con respecto a Chile, Uruguay, Brasil. La realidad es muy diferente. En el caso de Chile, últimamente, ahora van a tener la COP, la conferencia, se reúne una vez por año la Asamblea de Naciones Unidas para Convención Marco, se llama, para el cambio climático. Va a ser ahora en diciembre y eso ha motivado mucho a acelerar sus planes de lo que se llama ser neutrales desde el punto de vista de carbono, ¿no? En el caso de Uruguay y Argentina comparten un problema, que es que una parte de los gases está asociado a la actividad agrícola ganadera. Entonces, eso no es común. Si uno mira el inventario global, las actividades agrícolas ganaderas representan el 23% de las emisiones. En el caso de Argentina es el 39%, casi Perdón, el 40%. ¿y las industriales? Porque siempre pensamos en industria. En el caso nuestro, no es tanto la industria, sino que porque en el inventario tenemos un 53% de las emisiones asociadas al sector energético. Pero allí el mayor emisor vuelve a ser el uso doméstico, el transporte, las industrias también, pero en proporción, hoy por hoy, es la forma en que estamos consumiendo la energía, ¿no? Y la forma que se está produciendo. Entonces, la transición a renovables, eficiencia energética, mejoras en los transportes, mejoras en la infraestructura de las casas, eso tendría impactos muy grandes para el caso de Argentina, ¿no? Y a nivel agrícola ganadero, además de no deforestar, digamos, con lo que ya tenemos, ¿cómo puede ser más sustentable esa ganadería? Porque además ya comiendo un asado estoy contribuyendo al calentamiento global porque esa vaca es así de loco. El gas de la vaca contribuye al calentamiento global. Sí, es así. Son los erutos principalmente, porque son los rumiantes. Entonces, es ese metano que emiten en sus procesos digestivos, que en el caso del inventario de la Argentina es una buena proporción. Entonces, en este último informe del IPCC que evaluó cambio climático, el sistema agrícola y alimentario, se evaluaron 8 dietas diferentes, que eso se comunicó mal a la prensa y entonces todo el mundo vio, las Naciones Unidas dicen que hay que dejar de comer carne, se mandó así brutalmente. Bueno, Dentro de esas 8 dietas, el veganismo y el vegetarianismo eran 2 de ellas, pero, por ejemplo, la dieta saludable que cualquier médico en la Argentina nos dice comer menos carne, comer más cereales, verduras, ya es buena para la nutrición y para enfrentar el cambio climático. La dieta mediterránea, también otra de las dietas que era muy interesante es si uno quiere seguir siendo carnívoro, pero reemplaza el 75% de la carne que come, que en vez de ser de rumiantes y de la vaca, que sea de pollo y cerdo, ya eso para enfrentar el cambio climático es una diferencia. Eso es increíble, es un detalle hermoso. La verdad es que sí. Que claro, porque es rumiante, genera más emisiones que comer cerdo. Claro. Que tengas ganas de comer cerdo, comete un churrasco. Pero existe, no es mi tema, hay otros investigadores de la Argentina que saben muy bien cómo las prácticas agrícolas ganaderas. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, Nueva Zelanda es muy interesante porque son las ovejas. Claro. No solo las vacas, sino también las ovejas. ¿Las ovejas también son rumiantes? Claro. Y otra producción agrícola que produce este gas metano son los arrozales. El arroz, la producción de arroz. No sabía. Entonces, el arroz también produce metano. La producción de arroz también produce metano. Entonces, pero hay maneras de hacerlo sustentable, digamos, ahí es donde hay que empezar. O se compensa con forestación. Hay un portfolio que realmente es muy interesante, pero mientras tanto, estamos con este calentamiento, nos tenemos que adaptar. Porque ya, como mencionábamos, el cambio climático llegó. Pero no llegó para quedarse, queremos que se vaya. Pero mientras tanto, también estamos trabajando en entender los impactos para definir estrategias de adaptación, ¿no? Y en particular eso. Entonces, a nivel de municipio, hay muchas acciones también para realizar, ¿no? Para reducir ese riesgo de impacto por el cambio climático. Una de las imágenes catastróficas que tenemos en la cabeza de lo que sería el cambio climático es el aumento del nivel de los mares, ¿no? Como que de repente va a haber menos tierra porque va a subir el nivel del agua y las zonas costeras van a empezar a desaparecer. Esa imagen
Y ¿Ya es real en algún lado? Sí. En buena, digamos, no es un gran problema en la Argentina. A pesar de que tenemos muchas costas, no lo es, pero en otros países, en particular países insulares, ya es un problema. ¿Por qué? Porque no es solo que aumenta el nivel del mar gradualmente, sino que también eso tiene variabilidad. Cuando uno tiene sudestada, ¿no? Uno sabe que cuando tiene sudestada, entra el agua del río a la Ciudad de Buenos Aires, pero no es lo mismo si el nivel del mar está más alto o está más bajo. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora con el embate y los cambios asociados con los huracanes en el Caribe, está pasando eso. Ahora tienen más impacto en esto que se llaman ondas de tormenta, porque el nivel del mar ya está subiendo y esto se proyecta a futuro va a ser peor, ¿no? ¿Y cuántos centímetros, metros? Cuando lleguemos al 1,5 grados, ¿ya se sabe cuánto va a subir el mar? Sí, soy muy mala reteniendo cifras y ahora no me acuerdo, pero creo que en promedio hasta ahora hemos aumentado alrededor de 20 centímetros, que insisto, eso si fuera que solo sube gradualmente, se queda tranquilo, bueno, pero como eso tiene variabilidades naturales, ya de por sí está impactando. Yo pienso en las barrancas de Belgrano cuando suben el nivel del mar. Dicen 20 centímetros, sí, pero la barranca es mucho más alta, listo, todavía si nos vamos de Belgrano para arriba, zafamos. Está claro que uno no se va a quedar. Se habían difundido hace un tiempo unos videos donde se mostraba cómo quedaba todo inundado, ¿no? Sí. Pero la realidad es que nadie se deja inundar si puede. Si puede, va a evitarlo. No. Pero hay países insulares o zonas muy bajas que realmente va a ser muy costoso evitar que se inunden y entonces no va a quedar otra que irse a otras regiones. Pero en el caso de Argentina está claro que además de lo que tiene que ver con las olas de calor son la frecuencia de inundaciones asociadas con el aumento de las lluvias, pero la otra es como decía, que en buenas partes de la Argentina las lluvias están decreciendo y si uno combina un mal uso de la tierra que hemos tenido producto de la deforestación, agriculturización intensiva, monocultivo, se ha aumentado la degradación de las tierras. Entonces hay una merma en la productividad, mayor tendencia a la desertificación, a la aridez. Esos son grandes problemas que tiene la Argentina en este momento. ¿Y en el agua qué problema tenemos? Porque tu objeto de estudio también pasa por los mares, y el cambio climático calienta el agua también. Totalmente. Si uno ve la tendencia, ¿no? de los cambios en la temperatura de superficie del mar, principalmente las mayores temperaturas se han visto en la zona tropical, ya se han observado y se proyectan a futuro lo mismo, pero algo interesante que se publicó recientemente y lo tomó el Washington Post, o New York Times y ahora salió también por acá, es que hay esta combinación de la variabilidad natural del clima con el calentamiento global forzado por las actividades humanas. Hay una zona del Atlántico Oeste, fuera de la costa uruguaya, más o menos, y abarca un poquito la Argentina, que tiene temperaturas más altas. El aumento de la temperatura de la superficie del mar ha sido más alto que en el promedio. Y eso está impactando, por ejemplo, la producción de almejas, ¿no? Entonces, en una zona, ahora la almeja ha desaparecido, digamos, está impactando la pequeña producción. Hay familias que viven de eso, ¿no? Entonces, en particular es eso, los pequeños productores de subsistencia no tienen muchas opciones para generar, o hay que apoyarlos, ¿no? Sí. Y ese es uno de los cambios que se ha identificado como más dramáticos en la zona más cercana, ¿no? Sí, y bueno, y los corales siempre dicen que también sufren mucho el cambio de temperatura del agua, ¿no? Sí. Los corales particularmente tropicales, porque los niveles de temperatura están siendo tan altos que están produciendo muertes extensivas de los corales. Sí. Y son de los indicadores, hay algunos aspectos de estos cambios que se los analiza para ver si se pasa una barrera en la cual no puedan retornar, claro, ¿no? Porque uno dice, la temperatura global aumenta. Pero si yo reduzco las emisiones y si capturo dióxido de carbono, la temperatura va a bajar. El problema no es físico. Pero hay que ver si se supera un determinado umbral, si ese ecosistema puede volver a vivir como vivía antes. Los corales hay ciertas dudas para que eso pueda llegar a ocurrir. Uh-huh.
Y hablando de captar dióxido de carbono, me parece haber escuchado alguna noticia en donde algún invento siempre aparece, ¿no? De, bueno, se inventó la forma de agarrar todo el dióxido que hay en la atmósfera y solucionar el tema. ¿Hay algo serio en ese camino? Bueno, la forma más seria es la forestación, ¿no? Sí. La reforestación o la aforestación, que forestar más. Pero hay que hacerlo con cuidado porque no siempre plantar determinados árboles en determinadas regiones va a capturar carbono. Puede ocurrir lo opuesto. Entonces hay que hacerlo de una manera bastante pensada, ¿no? Y teniendo en cuenta los ecosistemas del lugar. Pero sí, hay acciones que por ahora los informes del IPCC no lo han evaluado tanto porque no han sido como muy extensivas. Pero hay gente que piensa capturar el dióxido de carbono y enterrarlo, Sí. ¿no? Y eso le dejamos un legado a las próximas generaciones. O también se ha probado plantar ¿no? más algas para Sí. que capturen más dióxido de carbono, pero en general eso genera bloom de algas que tienen efectos opuestos. Y hay otras cosas también que son más complicadas, que es decir, bueno, no podemos capturar, vamos a manejar la radiación solar entrante. Entonces hay intentos de tirar partículas en la atmósfera de manera que reflejen parte de la radiación solar entrante y entonces entre menos energía. Por ahora esos tipos de experimentos se están haciendo más bien numéricamente en computadoras, más que físicamente. Porque además hacer eso a escala planetaria, decís, ¿cómo lo hacemos? Pero hay gente que lo está pensando, hay empresas que lo están pensando, lo cual, bueno, veremos qué pasa. A mí personalmente, aunque no conozco demasiado el tema, hay una investigadora en nuestro instituto, Inés Camillone, que está justo en un nuevo proyecto donde están evaluando el impacto de este tipo de acciones, por ahora numéricamente, como digo, pero no dejan de ser preocupantes, ¿no? Porque en el fondo lo que hay que hacer es, porque el problema no es tecnológico. El problema es social. Nosotros realmente el cambio climático es un síntoma más de una forma de vivir, consumir, que no es sustentable para lo que nos ofrece este planeta. Entonces, en el fondo es eso, ¿no? Recibiste un premio en Cleveland por tu investigación y por la comunicación también de tus investigaciones, ¿correcto? Sí, tal cual. El premio se llama Cleveland Abbey, como decís, y lo dio la American Meteorological Society. La verdad que sí, estoy muy contenta porque es un premio que justamente reconoce los avances en el conocimiento y su comunicación y su aplicación. Y eso es lo que, bueno, personalmente he estado intentando hacer en estos años. Y bueno, sí, me da mucha alegría porque es la primera vez que le dan un premio a la American Meteorological Society a un investigadora que trabaja fuera de Estados Unidos, Europa. Así que... Una vez escuché que hay algo así como 8.000 estaciones meteorológicas en todo el mundo y en Estados Unidos hay 25.000. ¿Puede ser algo así? Mira, los números no te los podría... Yo soy muy mala con los números, pero sí te voy a decir que si uno mira un mapa, sí, hay zonas del mundo, no es solo Estados Unidos, pero sí Estados Unidos, Europa, parte de Asia, donde la densidad de estaciones meteorológicas es muy alta. Y la verdad que es una envidia. Pero no solo... Hay distintos tipos de sistemas de observación. Están los de superficie, pero también están los que lanzan estos famosos globos, radiosonda, que son muy útiles, la mejor información para entender cómo está la atmósfera en la columna. Y esos, por ejemplo, en Sudamérica hay muy pocos todavía. Ellos tienen muchísimos más que nosotros. Por suerte, la información satelital sobre los océanos, principalmente, como que suple esa falta que tenemos en los continentes, ¿no? Carolina, gracias por venir, felicitaciones por el premio y gracias por la comunicación también, que fue muy clara y creo que nos llevamos varios puntos de conciencia acerca de lo que podemos hacer. Bueno, un gusto, estuvo muy bueno. Muchas gracias.